Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con el módulo 2 del curso AutoCAD. Eh, la idea de esta clase, la clase de hoy, voy a compartirles ahora sí el AutoCAD. La idea de la clase de hoy es, bueno, empezar a meternos un poquito más de lleno en las herramientas en sí de trabajo. En la clase pasada hablamos un poco en sí del programa, de cómo un pantallazo general del programa en sí. Vimos algo de las herramientas que están por acá, en la herramienta perdón, en el grupo de dibujo, ¿sí? Que tiene que ver con la polilínea, las líneas, ¿no? Toda esa cuestión que vimos general en la clase anterior. Y esta clase vamos a tratar de meternos un poquito más de lleno en este paquete, que es el paquete de modificar, ¿sí? Es el paquete de herramientas que nos va a permitir trabajar sobre las líneas que justamente creamos previamente y empezar allá a darle un formato de documentación técnica, como decíamos, al ejercicio, ¿sí? Esto que están viendo en pantalla sería el ejercicio avanzado, ¿sí? Que es básicamente una documentación bastante general, tampoco tiene tanta información, pero bueno, el objetivo, así como a modo de ejemplo y de poder empezar a practicar un poco las herramientas, sería, bueno, lograr algo parecido a esto, que hay estos colores que ven, ¿sí? Son diferentes capas, que cada uno tendrá un valor de línea diferente, bueno, la configuración de cotas, niveles, qué sé yo, algunas cosas medias generales, que tienen que ver con el dibujo propio. Y después, bueno, para complejizarla siempre hay mucho más y para empezar a profundizar en cosas más específicas hay tiempo, ¿no? No se olviden que este es un curso inicial, el cual por ahí la idea es familiarizarnos con los paquetes más importantes de herramientas y a partir de ahí, bueno, no hay techo, digamos, en este programa, hay mucho para aprender, ¿sí? Eh, pero bueno, si no hay ninguna consulta en particular, avanzamos y ya empezamos a ver las herramientas del día de hoy. Yo les mostraba esto del ejercicio base como para que se den una idea, digamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde tenemos que empezar a trabajar. Yo les recomiendo, si pueden, este PDF, que es el que yo les compartí, pueden tenerlo así a mano, abierto, como lo estoy teniendo yo, o pueden imprimírselo de última para tenerlo más fácil en la compu, digamos, trabajando en la compu y teniendo la hoja ahí en el escritorio es un poquito más simple, ¿no? Para no tener que ir y venir todo el tiempo. Pero bueno, háganlo de igual de la manera que ustedes quieran. Es empezar en una plantilla, ¿sí? Habiendo configurado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las capas, las unidades de medida y demás. Es empezar a dibujar y a repetir o a replicar, digamos, esta documentación, empezar a pasarla, en definitiva, en el AutoCAD, ¿sí? Básicamente es eso. Pueden hacerlo, como les decía recién, con el ejercicio o esta documentación que les estoy pasando yo, o pueden hacerlo con un proyecto que tengan ustedes en particular que quieran documentarlo y quieren aprovechar para ejercitarlo por ahí y no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, lo que deberíamos hacer nosotros antes de empezar a dibujar, ¿sí? Porque por ahí ya, en realidad yo les puse ya la documentación para que la tengan ahí a mano, pero en realidad con lo que vimos la clase pasada es medio difícil por ahí empezar a trabajar. Podemos, no es que no podemos hacerlo, podríamos empezar a laburarlo, pero en realidad las ayudas de dibujo, digamos, la que nosotros vamos a usar y vamos a hacer, digamos, este laburo un poco más rápido y fácil, son todas estas que están acá en modificar, ¿sí? Por eso vamos a empezar a trabajar con estas herramientas y ahí sí, recién por ahí empezamos a meterle mano a la documentación y empezar a representarlo, ¿sí? Primero lo primero. La clase pasada vimos las herramientas de línea, ¿sí? Las herramientas de línea, que se acuerda que la herramienta de línea era un punto, podemos solicitar un punto cualquiera, y a partir de ahí, el segundo punto iba a generar una línea, ¿sí? Una referencia, eh, que podría estar, bueno, acá no es el archivo de las capas, ¿sí? Pero podría estar en las capas, en cada una de las capas correspondientes, ¿sí? También teníamos la polilínea, ¿se acuerdan que eran como una seguidilla de líneas, ¿bien? Que estaban unidas unas a otras, ¿bien? A diferencia de esta que siempre iba a mantener como una especie de independencia. Eh, sí, Silvia, las medidas que faltan, estímenlas, no hay ningún problema, es una excusa esto. Creo que todos los muros son de 20, algunas medidas no están, pero no se preocupen, traten de empezar a ejemplificar nomás, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Eh, pero bueno, más allá de las herramientas de dibujo, ¿sí? Que son un poco las que estuvimos repasando el otro día, las herramientas por ahí un poquito más complejas y que realmente nos van a ayudar en la elaboración de la documentación,
son las herramientas de modificar, ¿sí? Ahí tengo otra consulta, Margarita. ¿Cuándo le doy la medida de la línea para determinar el fin? Bueno, recuerdan que cuando usábamos la herramienta línea, hacíamos un punto cualquiera, ¿sí? Como punto inicial, y teníamos dos opciones, o tocábamos directamente en la pantalla, ¿sí? Un segundo clic, ¿sí? Que puede ser un punto final, o poníamos directamente una medida. Por ejemplo, escribimos 10 en el teclado, ¿sí? Fíjense que ahí cambió no sé si lo llegan a ver acá, cambió la referencia, son 10, apretamos Enter, entonces ahora esta línea, ¿bien? Ya mide 10 metros o 10 unidades. ¿Está bien? Esa es una manera, digamos, de hacerlo. A partir de acá, por ejemplo, tenemos 10 metros para abajo, bueno, vamos con la herramienta línea, nos posicionamos en el punto final, vamos, por ejemplo, para abajo y escribimos otra vez 10, ¿bien? Entonces, apretamos Enter, entonces tenemos 10 por 10, ¿sí? Cada línea va a tener, entonces, 10 metros, en este caso, de distancia entre uno y otro. ¿Se entiende? Eso en términos generales, ¿sí? Ahora, por eso voy un poco a las herramientas de modificar, porque ahí empezamos a complejizar un poco. Pero eso en términos generales, para hacer una línea y demás, eh, vamos por ese lado, ¿sí? Lo mismo con la polilínea. La polilínea, hacemos polilínea, un punto cualquiera, escribimos 10 metros, apretamos Enter, vamos para abajo, 10 metros, Enter, la derecha, 10 metros, Enter, ¿sí? Y todas estas líneas que fui generando, cada una tiene 10 metros. Fíjense que me paro en los puntos y me va a ir tirando como si fuese las cotas, ¿sí? Con la distancia determinada, 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Está bien? Ya les digo, eso en términos generales. Ahora después vamos a ir complejizando un poquito y viendo qué otras opciones tenemos, de qué otra manera por ahí lo podemos ir manejando, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, la herramienta Mover es una herramienta trascendental o importante, ¿no? Obviamente se imaginarán que es para mover los elementos, ¿sí? Para desplazarlos. Y el formato es bastante simple. Si nosotros tocamos en la herramienta desplazar o mover, vamos a tocar el elemento, porque fíjense que el cursor ya un poco me va a ir indicando el paso a paso que tengo que ir haciendo. Cuando yo toco la herramienta mover, va a aparecer una opción que dice designe objetos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podemos, ya que nos está hablando en plural, podemos designar más de un objeto. Por ejemplo, podemos designar este, ¿sí? Haciéndole clic directamente en la pantalla. Y una vez que seleccionamos todos los objetos, vamos a tocar botón derecho en el mouse. El botón derecho es cuando uno, digamos, cierra la acción, ¿sí? Es decir, cuando nosotros seleccionamos, vamos a la herramienta mover y seleccionamos todos los elementos, esa es como la primera acción. La primera acción es todos los elementos que se puedan seleccionar, ¿sí? Por eso dice designa objetos, ¿bien? Cuando tocamos botón derecho, cerramos esa primera acción, le decimos al programa, bueno, estos son los objetos que yo seleccioné, ¿bien? Y el segundo paso, que fíjense que va a ir apareciendo todo justamente ahí en la pantalla, dice precise punto base. El punto base, puedo estipularlo o no, puedo apretar cualquier espacio, cualquier, digamos, lugar en la pantalla, o puedo tocar un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, un borde de las líneas, hacer un clic, y ahí estipular entonces que quiero mover esas dos cosas, ¿sí? A partir de este punto base, ¿sí? Entonces me desplazo, por ejemplo, hacia la derecha, y puedo hacer otro clic y directamente moverlo, o escribir la distancia que quiero moverlo, por ejemplo, 10 metros. Entonces escribo 10, aprieto Enter, y desplacé, teniendo ese punto base de referencia, 10 metros hacia la derecha. ¿Sí? Parece como medio tedioso, digamos, el paso a paso, ¿no? 1, 2, 3, 4 pasos, pero mecanizándolo es bastante simple, si no van a encontrar algo muy complicado, ¿sí? Es bastante simple de manejarlo, ¿sí? También puede ser que previamente seleccionen, por ejemplo, seleccionamos primero el elemento, vamos entonces a mover, entonces ya la designación de objetos, yo ya la hice previamente, es decir, el paso de designación ya lo hice antes de agarrar la herramienta, ¿bien? Que también es un paso válido. Voy a designar desde qué punto quiero moverla, por ejemplo, quiero moverla de este vértice, hago un clic, y ahora desplazo, ¿sí? Hacia donde quiera, hacia arriba, hacia abajo, ¿bien? Fíjense que el programa tiene como unas referencias o unas ayudas al dibujo que son ortogonales, es decir, son siempre en paralelo a los ejes, ¿sí? Al eje, en este caso, el X y el Y, ¿sí? Que son los que tienen acá. Entonces podemos movernos para abajo, seleccionarlo, mover para arriba, seleccionar, mover para la izquierda. ¿Bien? Todas las opciones, bueno, ya les digo, son en principio simples, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de ir mecanizándolas, ¿sí? No, no es nada otro mundo.
Muy parecido a la herramienta ¿qué ayudas, Silvia? No entiendo las líneas estas de referencia que yo estaba marcando. Puede cambiar un poquito el formato, pero las ayudas tienen que estar. Y si no están es porque no están activadas. Acá abajo a la derecha hay dos iconos, que es un icono que dice restringir cursos ortogonalmente y restringir cursos en ángulos específicos. ¿Sí? Puede ser que esas opciones estén desactivadas. Fíjense que ahí no está ninguna de las dos tildadas, acá abajo a la derecha o en este espacio. Entonces, cuando yo mueva este elemento, no van a aparecer esas ayudas. O sí van a aparecer, pero no de la misma forma. ¿Bien? Entonces, puede ser que tengamos desactivadas esas opciones. Bien, por defecto, esas vienen activas. No me quiero meter mucho en la configuración de esto, lo vamos a ver igual después. No me quiero meter mucho en la configuración de esto para no marearlos, pero debería estar activo. Y si no está activo, fíjate que por ahí es eso. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a la herramienta mover. ¿Sí? Bastante simple para desplazar objetos. Muy parecido a la herramienta mover es la herramienta girar. ¿Bien? Que tiene obviamente la misma función. Apretamos en girar, tocamos el elemento, ¿sí? Que serían los elementos a girar, designa objetos, dice. Tocamos botón derecho para aceptar o terminar con esa primera acción. Precisamos un punto base, que puede ser este vértice. ¿Bien? Y ya el otro clic que vamos a hacer es el clic justamente en el cual estipulamos el giro, o el radio de giro. ¿Bien? Nosotros podemos decir, bueno, tenemos un ángulo de giro, ¿sí? Que lo precisamos por teclado, digamos, podemos poner, por ejemplo, 15, y apretamos Enter, entonces vamos a girar esto 15 grados, o directamente, vuelvo para atrás, seleccionamos, giramos, y lo movemos de la manera que nosotros queramos, ¿sí? Lo rotamos, digamos, de la manera que queramos, ¿sí? Son herramientas muy similares, ¿sí? Se podrán imaginar. La de mover y rotar son muy parecidas entre sí. ¿Bien? Otra herramienta importante, ¿sí? Es la de copiar, que también tiene una similitud, entre comillas, con la herramienta mover. Básicamente porque se opera de la misma manera que la herramienta mover, pero obviamente que nosotros lo que vamos a generar es una copia. Entonces nosotros podemos seleccionar lo que queramos copiar, tocamos en copiar, ¿sí? Tocamos un punto base, y ya el segundo clic, digamos, que vamos a hacer va a ser justamente el de la copia, ¿sí? Y la ventaja que tiene la función de copia es que son múltiples, es decir, que una vez que copiamos una vez, podemos seguir copiando todas las veces que nosotros queramos, hasta que cancelemos la herramienta, es decir, salgamos de la herramienta, que eso es con escape, al igual que todas las herramientas, ¿sí? En el teclado arriba a la izquierda, ¿sí? La tecla escape, ¿sí? Desactiva o salimos en definitiva de la herramienta. ¿Bien? Control Z, si quieren volver para atrás. O tienen acá arriba, acuérdense de las flechitas de deshacer o rehacer. ¿Bien? Bueno, Margarita consulta si sirve para hacer los muros. Y sería una opción, una manera de trabajar podría ser esa. Por ejemplo, ahí como hice yo recién, eh, por ejemplo, yo sé que esta misma medida se repite a 1 metro, porque es la distancia que tengo entre muros, y podría usarla como una alternativa, ¿sí? Hay otras herramientas que son un poquito más prácticas para eso, pero también se podría usar, ¿sí? Eh, Ahora las vamos a ir viendo igual, no se preocupen. Entonces, mover, rotar y copiar es como que son parecidas en su funcionamiento, ¿sí? Por eso está bueno mecanizarlo y con la práctica agarrarle un poquito de, de práctica, justamente, ¿sí? Ir agarrándole la mano, pero las tres son bastante parecidas, ¿sí? La otra herramienta importante es la herramienta que dice simetría, ¿sí? O mirror, depende si lo tienen en inglés. Esta herramienta, fíjense, si nos paramos ahí arriba, un cachito, dejamos el cursor arriba de la herramienta, ahí va. Va a aparecer como si fuese una ayuda, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando uno queda arriba de la herramienta un ratito, puede, digamos, el programa propio nos va a indicar, digamos, algunas alternativas de trabajo y nos va a mostrar un poco para qué sirve cada herramienta, ¿sí? Bueno, simetría, como se imaginarán ahí en el ejemplo que está mostrando, es justamente para espejar y hacer una copia o no, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, del elemento. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Vamos a borrar esta acá.
Ahí va. Vamos a seleccionar primero el elemento o no, si esto funciona igual que las demás. Vamos a ir a la herramienta de simetría. Y lo primero que nos pide es, fíjense el cursor que dice, precise primer punto de línea de simetría. Es decir, a partir de qué punto, bien, vamos a tomar nosotros como referencia de la simetría. Ejemplo, este punto que tenemos acá, este punto final acá. Cuando nosotros hacemos un clic ahí, ya especificamos cuál es el punto, digamos, en el cual nosotros queremos espejar la medida, perdón, la figura. Y lo segundo que vamos a tener que precisar, ¿sí?, es cómo es esa inclinación de esa simetría. Digamos. Si vamos hacia arriba y nos dejamos ayudar con el cursor, que dice 90 grados, va a espejarlo, bueno, obviamente, en manera horizontal. ¿Sí? Si nos posicionamos y vamos para abajo, bien, nos ponemos al grado 0 o 180 grados, es lo mismo, lo va a espejar verticalmente, ¿sí? En el otro sentido. ¿Bien? Y si, bueno, elegimos algún ángulo, por ejemplo 45, ¿bien? Lo va a espejar como si fuese siguiendo un poco la lógica del dibujo, ¿no? Va a ir siguiendo como la forma que creamos previamente. ¿Bien? Hacemos un clic y nos va a preguntar, antes de salir de la acción, si queremos borrar o no el elemento de origen. Es decir, si queremos que esta línea, que era la primera que seleccionamos, se borre o no se borre. Básicamente eso. Entonces podemos directamente poner, hacer clic, digamos, en sí o en no, o escribir, tocar el teclado la S o la N como atajo, si queremos que se borre o no se borre. ¿Sí? Si le ponemos N, no lo va a borrar, vamos a apretar Enter, entonces va a dejar la línea que teníamos de referencia y obviamente va a dejar la que ya creamos recién. ¿Sí? Lo repito otra vez para que lo vean. Seleccionamos, herramienta simetría, tocamos un punto de referencia, vamos a suponer que lo hacemos ahí a 90 grados, ¿sí? Y si queremos copiar el elemento, si queremos mantener el elemento original, ponemos no, si queremos borrarlo, ponemos que sí, entonces el elemento se va a borrar, ¿sí? Y si nosotros por ahí nos equivocamos, volvemos a hacer lo mismo. Bien, y no ponemos nada, ponemos por ejemplo botón derecho, ¿sí? O Enter, va a mantener la acción anterior. Es decir, lo último que yo hice con esta herramienta, lo va a volver a repetir. Es decir, si la herramienta anterior, digamos, la vez que usé, la vez pasada, digamos, que usé simetría, borré el elemento base, lo va a borrar. Si lo mantuvo, lo mantiene. Es decir, repite la acción anterior. ¿Sí? Parece medio engorroso, pero es bastante simple. Seleccionamos, punto base. Por ejemplo, ahí 90 o 70, que es lo mismo, le ponemos sí. Mantenemos entonces los elementos y tenemos la simetría, digamos, de esta figura. ¿Bien? Otra herramienta importante que van a usar bastante es la herramienta de escala. Es esta que está por acá, que tiene como dos cuadraditos, un cuadradito más chiquito y un cuadradito más grande. Se imaginarán para qué es para escalar justamente figuras o líneas. ¿Sí? Y eso, bueno, básicamente esta herramienta trabaja con los factores de escala, es decir, depende por cuánto multipliquemos el elemento, es la escala que le vamos a aplicar. Si nosotros lo multiplicamos por 2, va a duplicarlo. Es decir, si está uno en 100, por ejemplo, lo va a llevar a 1 en 50, o al doble de la medida, no importa. Y si ponemos 0,5, lo va a llevar a la mitad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar los dos elementos que creamos recién, ¿sí? Las dos figuras. Vamos a ir a escalar. Vamos a tocar un punto base. Fíjense que esta secuencia se repite bastante en todas estas herramientas, ¿sí? Son bastante comunes. Vamos a tocar entonces un punto, y a partir de ahí, ¿sí?, vamos a estipular un segundo punto, o vamos a escribir directamente el valor de escala que queremos que se escale esa figura. ¿Sí? Podemos hacer, como les decía, un segundo clic en la pantalla, o escribir, por ejemplo, factor de escala 0,5, apretar Enter, y entonces esa figura la va a llevar a la mitad. ¿Sí? Tienen que conocer o tener claro más o menos cuál es el factor de escala, ¿sí?, para poder llevarlo al doble, al triple, pasarlo de milímetros a metros o viceversa. ¿Sí? Eh, Tiene que ver con esa referencia de los factores de la escala. ¿Sí? También es bastante simple, la herramienta no tiene mucha complejidad más que eso. Y después hay una herramienta que es esta que estábamos hablando recién, que se llama, acá en español la traducción es desfase, ¿sí?
En AutoCAD en inglés, Offset se llama, y también creo que en alguna versión hay otro término que lo usa. Pero bueno, esta herramienta básicamente la van a usar mucho y tiene que ver con, fíjense que ya el ejemplo que nos muestra el propio programa es un poco con los muros, ¿sí? Ya nos está mostrando un ejemplo de cómo aplicarla y justamente la aplica a la arquitectura. Los otros casos no eran tanto de arquitectura. Eh, Porque básicamente lo que va a hacer es repetir, digamos, esa misma figura o esa misma línea a una distancia determinada. ¿Sí? Esta misma medida o esta misma línea que nosotros tengamos la va a repetir a una determinada distancia, ¿sí? En todos sus lados de manera eh, pareja, digamos, en cada uno de sus lados de manera equidistante. Es decir, vamos a seleccionar, por ejemplo, este y esta figura, ¿sí? Para seguir con el mismo ejemplo. Vamos a ir acá donde dice desfase, ¿sí? Y cuando entramos ahí a la herramienta de desfase, nos va a indicar, digamos, el cursor. Precisa distancia de desfase o ponemos una medida directamente. ¿Bien? Suponiendo que esto, por ejemplo, es el perímetro del muro, ¿sí? De la vivienda o algo por el estilo, podríamos poner, por ejemplo, 0.20, suponiendo que es una mampostería de 20, apretamos Enter, ¿bien? Y ahora vamos a indicar hacia dónde queremos que se copie esa misma figura, hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Desde las dos líneas, digamos, que tengan como referencia, que en este caso es una polilínea, porque es una línea que tiene continuidad, digamos, bueno, hacia arriba o hacia abajo, los más 20. Los más 20, por ejemplo, hacia arriba. Hacemos un segundo clic, entonces esta misma línea la va a repetir a 20 centímetros hacia arriba. ¿Sí? Y fíjense que la herramienta sigue abierta, es decir, sigue la posibilidad de seguir haciendo esta misma operación. Entonces, por ejemplo, seleccionamos de vuelta la línea base, ¿sí? Y ahora la copiamos hacia abajo, 20 más para abajo. Esta la seleccionamos, la llevamos 20 para arriba, esta la seleccionamos y le hacemos 20 para abajo. Siempre haciendo un clic y un segundo clic. ¿Bien? A partir de acá puedo seguir, por ejemplo, puedo seguir esta misma línea, decir, bueno, esta misma línea la quiero 20 centímetros más para arriba. Se la vuelvo a seleccionar y cada vez la voy seleccionando siempre y la voy a ir copiando a 20 centímetros, siempre de manera equidistante. ¿Sí? Siempre 20 centímetros de cada lado. Bien, fíjense que en todas se repite igual. Obviamente que entonces la medida se va a ir achicando. De la línea, si antes medía 10 metros, acá ya mide mucho menos. ¿Bien? Claro, ahí Margarita. Es más sencillo que la anterior, claro, por eso, porque esta lo que hace es repetir la forma. Si nosotros tenemos una polilínea, sí, voy a hacer una polilínea cualquiera, ¿eh? Una polilínea que, por ejemplo, es todo el perímetro de la vivienda. ¿Sí? Todo el borde exterior de mi vivienda. ¿Sí? Y digo, bueno, ahora quiero hacer los muros, por ejemplo, hacia adentro de la vivienda, selecciono la herramienta de fase, escribo 0.20, Enter, toco la línea de referencia y digo, bueno, 20 para adentro, 20 para afuera, depende de lo que yo haya dibujado, 20 para afuera, entonces ya automáticamente repito toda esa forma, 20 centímetros hacia afuera. A modo de ejemplo, se los digo con el tema de los muros, pero bueno, es aplicable a un montón de otras cosas. ¿Sí? Es una ayuda del dibujo, la verdad que es muy útil y que la van a usar mucho. ¿Sí? A medida que la practiquen, igual les va a resultar cada vez más fácil, porque para ir viéndola así como lo voy haciendo yo, por ahí parece medio largo el proceso, pero es bastante simple. ¿Sí? No hay mucha complejidad. Eh, Después hay una herramienta que un poquito la vimos el otro día, que es la descomponer. La herramienta descomponer, básicamente lo que hace eh, es desarmar algo que ya está unido. ¿Sí? Que puede ser, eh, silenciar, que puede ser una polilínea o podría ser otro elemento, ¿no? Cualquiera, no importa cuál sea. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos estos son dos polilíneas, si se acuerdan que seleccionamos. Hicimos esta, que era la inicial, y le hicimos los 20 para afuera. Bueno, son básicamente dos polilíneas que están todas unidas. Si yo la selecciono y voy acá donde dice explotar, o descomponer, perdón, lo que estoy haciendo básicamente es desarmar esa polilínea y fíjense que ahora tengo todas líneas sueltas de la vivienda.
bueno, o del perímetro que estuvimos estipulando recién. ¿Sí? ¿Se acuerdan que seleccionábamos de arriba para abajo con el celeste todo lo que estaba dentro de la figura y de abajo hacia arriba todo lo que toca el verde? ¿Sí? Que sería la selección general. Bien. Hasta ahí algunas de estas herramientas del panel de modificar, ¿sí? Ahora hay algunas que son un poquito más complejas, que ahora las iremos viendo, pero en definitiva, mover, rotar y copiar son bastante similares entre sí, ¿sí? Obviamente tiene cada una su función. La herramienta espejar, ¿sí? O simetría, que es importante. La herramienta escala. La herramienta desfase. Y la herramienta descomponer. Bien, hasta ahí un paquete de herramientas, ¿sí? Que es más general, ¿sí? Que son principalmente de operaciones que tienen que ver con eh, los objetos en sí, ¿sí? Con multiplicarlo, con copiarlo, con mantenerlos a una determinada distancia, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de operaciones. Pero ahora aparece una herramienta, ¿sí? Que es muy importante, que es esta que acá aparece como una especie de tijera, ¿sí? Que fíjense que al costado tiene como para desplegar una opción más, que si la desplegamos va a aparecer la herramienta recortar o alargar, ¿sí? Esta herramienta les diría que es muy importante a la hora de dibujar y a la hora de representar justamente, por ejemplo, la mampostería, como estábamos haciendo recién, ¿sí? Que estábamos como buscando este objetivo. Bueno, es una herramienta que nos va a facilitar bastante el laburo, ¿sí? Vamos a arrancar por la más fácil, que es la de alargar. Ahí se siguen sumando algunos. Ahí va. Eh, ¿Cómo borrar Margarita? Bastante simple. Seleccionás, ¿sí? Y vas a suprimir en el teclado. La tecla de suprimir que está arriba de borrar, creo. Depende del teclado tuyo, pero bueno, anda por ahí arriba, ¿sí? O esta herramienta que es la herramienta borrar, ¿sí? Yo no estoy muy acostumbrado a usarla, pero también sirve. Por ejemplo, van tocando todo lo que quieren borrar. Fíjense que se va poniendo como en gris. Y cuando tocan botón derecho, se borra, ¿sí? Lo mismo que hacíamos hoy. Voy a volver para atrás. Lo mismo que hacíamos hoy. La primera acción es seleccionar objetos, ¿sí? Vamos a seleccionar todos estos. La segunda acción, que sería el botón derecho, sería para finalizar esa selección y efectivamente borrar los elementos, ¿sí? Y si no, seleccionan y van a la herramienta suprimir, perdón, herramienta no, a la tecla suprimir del teclado y borran directamente los elementos. ¿Bien? Bueno, como les decía, entonces la herramienta, dentro de este paquetito de herramientas que es recortar o alargar, ¿sí? Vamos a ver primero la que es alargar, que voy a mantenerme ahí un poquito en la herramienta para que lo vean y se den una idea de por dónde va esta herramienta. Es una herramienta que principalmente sirve para una línea determinada, ¿sí? Alargarla o llevarla hasta un punto determinado, ¿sí? Es decir, forzar que una línea que tenga una medida determinada se estire, ¿sí? O se alargue hasta, digamos, un punto de referencia o algo que yo estipule, ¿sí? Generalmente es otra parte del dibujo, ¿sí? Se suele estirar o alargar y llevar, digamos, hasta una medida determinada o a una línea que yo ya tengo en el dibujo, ¿sí? Se suele ser así. Puede ser que no lo apliquemos de esa manera, pero bueno, generalmente les va a pasar que lo van a aplicar así, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplificarlo como estábamos haciendo recién acá con esta, que voy a borrar un poco esta línea para no complicarla tanto. Suponiendo que esas dos, ¿sí? Hacen referencia a una medida de mi dibujo, ¿sí? Y por una de esas casualidades, eh, por una de esas casualidades, esta línea que yo generé recién, ¿sí? Que la tengo con una medida determinada, ¿sí? Porque por ahí apliqué la opción de desfase, ¿sí? Y la llevé 20 centímetros más hacia adentro. Necesito que esta línea se encuentre con esta que está acá. Es decir, que me cierre, en este caso, la línea del muro, por poner un ejemplo, ¿bien? Y se encuentre esta línea con ese punto, ¿sí? La opción más fácil sería, por ejemplo, seleccionarla,
tomar el punto de arrastre y llevarla hasta este punto. Esa sería una alternativa, una manera de hacerlo. Le voy a poner control Z para ir para atrás. Es decir, esa sería una manera de unir los dos puntos. Lo que pasa es que a veces esa encrucijada, digamos, ese punto de ajuste, no está tan fácil de delimitar, ¿sí? Es decir, por ahí lo tenía más simple, pero por ejemplo, si yo quiero llevar este hasta este punto, no tengo tan claro bien hasta dónde es el lugar. Entonces, la manera de lograr, digamos, una intersección, digamos, de dos líneas, es usar la herramienta de alargue, ¿sí? O alargar. ¿Cómo se usa? Bueno, vamos a desplegar entonces acá, vamos a poner alargar. Puede ser que según la versión que tengan ustedes, tengan las dos herramientas juntas, no necesariamente tengan que desplegarlo, ¿sí? Eso dependerá un poco también la versión y demás que tengan, pero bueno, eh, son estos simbolitos, una tijera y el otro es como una flecha, ¿bien? Tocamos el alargar, y lo primero que nos va a preguntar es, bueno, seleccione un objeto eh, para alargar, digamos, ¿no? Un objeto que queramos justamente alargar. Entonces ahí vamos a seleccionar la línea base, que es la que tenemos acá. Y fíjense que la ayuda del dibujo directamente me va a, cuando yo me acerco, digamos, a esta línea, me va directamente a proponer, porque todavía no lo hizo, porque fíjense que está todavía ahí medio como sombreado en azul, me va a proponer alargar entonces esta línea hasta el primer punto que encuentre, ¿sí? La primera referencia que tenga de muro, ¿sí? Entonces cuando yo hago un clic acá, automáticamente entonces esta línea que medía una medida determinada, la lleva hasta la intersección, digamos, con ese otro punto. ¿Bien? Pero si yo me acerco y digo, bueno, no, pará, yo no quiero que llegue hasta esta línea, quiero que llegue hasta esta otra, vuelvo a seleccionarla, ¿sí? Vuelvo a pararme arriba de la herramienta, y va entonces a estirarla no solo hasta esta, sino que va a estirarla hasta la que sigue. ¿Sí? Y si sigo tocando, bien, ya no me va a dejar hacer más nada porque no tengo ninguna arista en la cual yo pueda generar esa intersección. ¿Sí? Si yo tuviera una línea, por ejemplo, que anda por acá, y quiero seguir alargando, puedo tocar entonces ahora la línea, ¿bien? Y va a alargarla hasta ese punto. ¿Se entiende? Es una herramienta o una función que nos va a permitir a nosotros, en vez de tener que estar seleccionando, por ejemplo, todas estas líneas y llevándolas hasta ese punto, ¿sí? Suponiendo que tenemos, vamos a suponer que tenemos muchas de estas, ¿sí? Muchas líneas de referencias igual que han quedado cortitas, ¿sí? Todas estas necesito que lleguen hasta ahí. Para no tener que ir seleccionando una por una e ir llevándolas hasta ese punto, lo que podríamos hacer es ir a la herramienta de alargar e ir tocando cada una de ellas, ¿sí? Y las va a ir llevando hacia el punto de encuentro, ¿sí? Lo mismo si toco esta acá. ¿Se entiende? Bien. Este es un ejemplo. Ahora lo vamos a ir aplicando a otras cosas, al dibujo en sí, y vamos a ir viéndolo también para que otras cosas pueden servir, ¿sí? Pero esto es, digamos, para que usted se dé una idea más o menos cómo funciona la herramienta, esa es la función. Ahora, si vamos a la función de recortar, bien, que es parecida a la de alargar, solamente que se imaginarán que justamente para hacer cortes en espacios largos, fíjense el ejemplo que da ahí. El ejemplo que da para recortar es, por ejemplo, cuando nosotros incorporamos una abertura en un muro, cómo cortamos, si quisiéramos, esas líneas, ¿bien? Que están justamente entre el ancho del vano. Bueno, esta es una herramienta que serviría, por ejemplo, para eso. Tocamos en recortar, y ahora va a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que lo que vayamos a seleccionar son los puntos, ¿bien? Digamos, a partir de una línea de referencia, que puede ser esta, todo lo que sobre a partir de esa referencia. Es decir, si yo me posiciono acá abajo, me va a cortar esta línea general a partir de esta línea, que toma como base, de manera automática, yo no toqué nada, hacia abajo, o si me posiciono al lado de arriba, hacia arriba. ¿Bien? Entonces puedo ir tocando y borrando cada una de esas líneas que se ha sobrepasado, digamos, de la línea que yo tomo como base. O por ejemplo, si estoy trabajando con los muros, y no quiero que las líneas, ¿sí?, se encuentren en estos puntos, puedo tocar, por ejemplo, esta y esta, entonces respeto las líneas que van en paralelo a la línea del muro, por ejemplo, el muro exterior o lo que sea. ¿Sí? Y así con cada una de las líneas que yo quiera hacer. ¿Sí? Por ejemplo, quiero borrar esta línea que está entre medio, bueno, voy tocando directamente en los puntos, digamos, donde no quiero que las líneas, ¿sí?, se vayan encontrando. ¿Sí? Y si no tengo eh, hay alguna línea, por ejemplo, voy a borrar todo, tengo una línea que no tiene ninguna encrucijada, digamos, con las demás, bueno, directamente me va a proponer borrarla o me va a decir directamente que no puedo hacer ninguna operación.
¿sí? Depende la situación y depende cómo esté armada esa línea. Bien, pero entonces dentro de esta herramienta tenemos herramienta recortar y alargar. Cada una con una función distinta, ¿sí? Alargar va a ir tocando y depende cómo vayamos seleccionando esa línea, va a ir estirándola, digamos, y llevándola hasta el primer punto de encuentro, ¿sí? Y la otra, por lo contrario, va a ir cortando, digamos, todas las líneas de referencia que se encuentren en el camino, entre esas dos que tomo como parámetro, ¿sí? Eh, no significa que estrictamente tenga que ser así, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo donde por ahí no se aplica de esa manera. ¿Bien? Eh, Otra opción y otra cuestión que por ahí es bastante común, vamos a hacerlo con esta, que nos pase es que por ahí las líneas, esta que yo había generado recién, no se encuentren en el vértice, ¿sí? No se encuentren en el punto, suponiendo que esta es una esquina de los dos muros, no se encuentren en intersección, ¿sí? En la yuxtaposición, digamos, de las dos líneas, el encuentro ese, ¿sí? Bueno, dos opciones. Manualmente estiro las líneas hasta tal punto que se crucen. Entonces voy a la herramienta recortar, ¿sí? Y corto la que sobra, ¿sí? O si no, otra opción, voy a volver para atrás, control Z, si me deja, ahí está. Vuelvo para atrás. Hay una opción, sí, que está acá abajo, que es la que se llama empalme, ¿sí? Esta herramienta lo que hace es, básicamente, forzar un poco esa... es como parecida a la herramienta alargar, bueno, pero va a forzar un poco esos encuentros. Es decir, va a proyectar las dos líneas que seleccionemos hasta tal punto que se encuentren. Ya no trabaja sobre una línea, sino sobre dos, en este caso, ¿sí? Tocamos empalme y nos va a permitir, bueno, primero designe el primer objeto. El primer objeto puede ser una de estas líneas, por ejemplo, esta. Designe el segundo objeto, que sería la línea acá abajo, y cuando ya nos paramos arriba, ya fíjense que automáticamente nos va a proponer el encuentro, pero cuando le hagamos el clic, efectivamente, bien, va a estirar las dos líneas, ¿sí? Las va a llevar a tal punto que se crucen y eh, se encuentren, digamos, en ese lugar, ¿bien? Todas estas herramientas son herramientas recontra útiles y que van a hacer que el dibujo y a la hora de empezar a representar, eh, bueno, nos ayude bastante en la práctica, ¿sí? Son herramientas, son 2, 4, 6, 7, 8 herramientas, ¿sí? De las que vimos, que la van a usar muy frecuente, ¿sí? La van a aplicar de manera cotidiana, ¿sí? La clase que viene vamos a ver otras herramientas, que es esta, la herramienta de matriz, la herramienta de estirar, y no sé si me queda alguna más por acá también para que vean. No las vamos a ver hoy porque ya sería mucho, pero con estas herramientas, ¿sí? Que parecen mucho en principio, pero son bastante simples siempre y cuando practiquen, ¿bien? Eh, Ahí Silvia consulta si quieren probar con un arco. También es parecida la situación. A ver, vamos a hacer el intento. Puede ser que falle, pero vamos a suponer que tenemos un arco bien determinado y queremos que este arco se encuentre, por ejemplo, con este punto. Bueno, vamos a empalme, tocamos este. No, perdón, con este no. Con empalme no, porque no tenemos las dos referencias, tenemos una. Vamos a alargar, perdón. Tocamos una, tocamos la otra, ¿sí? Entonces, esta la va a estirar a tal punto, siguiendo obviamente el arco, hasta el punto que se encuentre con la otra. ¿Bien? Y si lo sigo estirando, bueno, seguirá dando la vuelta. ¿Bien? Ahí va. ¿Sí? Bien. Repito cómo colocar la carpintería. Ahora iba a hacer un ejemplo de eso, justamente. Así empezamos a englobar un poco todas las herramientas. ¿Sí? Si les parece, lo vemos así. No sé si Silvia era esa la consulta. Eh, la herramienta de alargar, digamos, va a proyectar, digamos, todas las líneas a tal punto que se encuentren con, no sé, la primera línea o la primera referencia cercana. ¿Sí? Sea un arco, sea lo que quieran. Bien, no hay problema con eso. Eh, lo que les propongo es empezar, ¿sí? De a poquito, empezar a dibujar un poco esto. Esta planta, ¿sí? Esta o la que ustedes quieran, obviamente. ¿Sí? Eh,
Yo les voy a mostrar por ahí algo que suelo hacer cuando empezás a dibujar una planta y por ahí no sabes bien del todo las medidas o no sabes bien todo, si no tenés todo tan definido, porque, digamos, esta instancia, el AutoCAD puede ser, depende de cómo lo usen ustedes, puede ser simplemente una herramienta para pasar en limpio a algo que ya tengan, o puede ser también una instancia de incluso de diseño si por ahí necesitan ajustar todavía algunas medidas, ¿sí? Pueden ir cambiando medidas, modificando tamaños y ir jugando un poco con todo eso, eh, dependiendo un poco bueno, el uso que le quieran dar. Si ya tienen algo medianamente definido, que solamente lo tienen por ahí en papel y solamente lo tienen que pasar al programa, es más simple porque uno lo único que hace es copiar medidas y demás. Pero bueno, suponiendo que vamos a empezar a hacer este ejercicio, voy a hacer un poco más de suma si ven bien las cotas. No me voy a centrar mucho en el terreno, vamos a hacer de cuenta que vamos a repetir o vamos a trabajar sobre eh, la vivienda en sí, ¿sí? Por lo menos para empezar por algo. Y primero principal, obviamente, voy a hacerlo en este archivo que ya tengo configuradas las cotas, ¿sí? Primero principal, perdón, las capas. Recuerden, ¿sí? De ir dibujando, depende en qué capa estamos, ir haciendo cada una de las líneas en cada una de esas capas. Pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, suponiendo que empezamos por el estar comedor, tenemos un estar comedor que es de 747 por 406, si no me equivoco. Sí, 406. Bueno, le hago más zoom porque no sé si en la pantalla ustedes van a ver bien eso. Ahí va. Entonces yo podría empezar por ahí, por ejemplo, empezar a dibujar a modo de ejemplo, ¿no? Ese rectángulo. Voy a pararme la línea en la capa fina. Voy a ir a la herramienta línea. Voy a hacer un clic en cualquier punto de la pantalla y voy a escribir 7.47. Enter. Bien. Va a ser, digamos, la medida del ancho del estar comedor en este caso, y la otra medida dijimos que era 406. Bueno, entonces, a partir de esa línea que ya tengo ahí en un vértice, voy a ir para abajo y le voy a poner 4.06. ¿Sí? Como no sé bien cómo va a ser esta resolución, en principio lo que voy a hacer es volver hacia la izquierda y tratar de cerrar el rectángulo, pongo 747, y ya la otra medida o la escribo o directamente me posiciono en el punto final, que sería el punto inicial de la línea, ¿sí? Aprieto escape, y ya por lo menos estipulé en el interior, porque tomé las medidas interiores, lo que sería el estar comedor. ¿Bien? Ahora, teniendo esta medida, teniendo esta, sí, ya esta medida estipulada, ¿qué herramienta por ahí podría usar para empezar a representar lo que serían los muros? Bueno, hoy vimos un ejemplo que era si lo hacíamos con la herramienta copiar o si lo hacemos con la herramienta de fase. ¿Sí? Que está por acá. Ahí. ¿Sí? Yo creo que con desfase va a ser más fácil. Creo que los muros estos son de 22. Sí, son de 22. Entonces vamos a apretar desfase. Vamos a estipular la distancia, 0.22. Apretamos Enter. Y ahora empezamos a seleccionar los muros. Acuérdense que la medida que teníamos era interior, así que los 22 van a ir siempre para afuera. Y vamos a empezar a repetir, o decir, copiar esta distancia a 22 centímetros. Creo que la de acá abajo es un muro interior. No, mentira, es 22 también. Así que esta también vamos a llevarla a 22 para abajo. Bien. Aprieto escape para salir de esta herramienta y ahora lo que me queda es unir estas líneas que me quedan, pues, los vértices sueltos, que puede ser con empalme. Entonces voy tocando directamente cada una de las herramientas, cada una, perdón, de las líneas que tengo que unir. Empalme, ahí la he perdido. Y ya pude unir, digamos, entonces, ya todas las líneas del perímetro de por lo menos el estar comedor. ¿Bien? Ahora, vamos a suponer que vamos a hacer el espacio para la abertura, ¿sí? Para la ventana. No tengo las medidas, pero las voy a inventar, no importa. Esto es lo que yo les decía, no se preocupen tanto si no tienen todas las medidas de todo. Vamos a hacer una línea de referencia. Si vamos a dar la línea, vamos a posicionarnos en este punto y vamos a suponer que la carpintería arranca, por ejemplo, a 1 metro. Entonces, sin hacer clic, me voy a posicionar sobre el punto, me voy a desplazar hacia la derecha, que fíjense que empieza a aparecer como una especie de línea punteada, no sé si la llegan a ver ahí en verde. Y cuando yo aprieto 1 y pongo Enter, lo que le estoy indicando es que mi punto base
a partir de esta referencia está a 1 metro de distancia. ¿Sí? Yo esta línea no la dibujé, efectivamente. Lo que hice fue estipular que a esa distancia, al metro, de esta línea base, yo creo o quiero empezar a dibujar. ¿Sí? Como ya tomé ese punto de referencia, puedo venir para abajo, por ejemplo, y tocar el segundo punto, que sería el ancho del muro, o 22 centímetros. ¿Sí? Pongo escape y salgo de la herramienta. Fíjense que acá no tengo otra línea. ¿Sí? Yo la podría haber dibujado, podría haber puesto en este punto, escribo 1 metro, y ya estipulé una distancia. Fíjense que ahí ya tengo la línea. ¿Bien? Pero bueno, dependerá de lo que ustedes necesiten hacer. En este caso yo no necesitaba esa línea, así que no hay problema si quieren moverse, digamos. ¿Sí? De este lado podemos hacer lo mismo, podemos seleccionar, tomamos este punto de referencia y escribimos 1 metro, tocamos acá abajo, entonces dividimos, ¿sí? O estipulamos esas dos líneas de referencia de lo que vendría a ser la abertura. Y ahora para cortar esa distancia entre esta línea y esta línea para determinar lo que sería el vano, ahora sí vamos a elegir la herramienta recortar, ¿sí? Y vamos a tocar directamente este punto, para dividir, perdón, para cortar justamente las dos líneas que estaban entre este punto y este otro. ¿Sí? Fíjense cómo cambia cuando lo aplicamos de esta manera, como lo estamos viendo ejemplo acá, ¿no? Era como un poquito más rebuscado acá. Acá le vamos dando practicidad a estas herramientas. ¿Sí? Puede ser que en unas versiones más viejas, ¿sí? de AutoCAD, por ejemplo AutoCAD 2012 o de ahí para atrás, antes de cortar, ¿sí? Antes de elegir la herramienta de recortar y directamente cortar lo que queramos, puede ser que nos pida un punto de referencia base. Es decir, cuáles son las líneas que queremos tomar como referencia. Si ustedes no quieren tomar ninguna referencia, es decir, quieren hacer como yo, que estoy directamente cortando entre los dos puntos que tengo, lo que tienen que hacer es automáticamente, ni bien eligen la herramienta, tocar botón derecho, ¿sí? Y automáticamente a partir de ese primer clic que van a hacer, les va a permitir cortar sin problema todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Suena medio raro explicarlo así, porque la verdad que no tengo mucha forma de explicárselo, porque depende de la versión que estén usando, en definitiva ustedes, pero cuando hagan ese primer clic, si no les deja cortar en la primera porque les pide una arista o una línea de referencia base, lo que tienen que hacer es tocar el botón derecho una vez, ¿sí? Que es como que esto que hablamos hoy, esa primera opción o esa primera acción, perdón, necesita cerrarse, ¿sí? Entonces como que yo no estoy estipulando ningún tipo de arista de corte, selecciono todas las aristas de corte y a partir de ahí hago la operación de corte, ¿sí? Bien, Laura, está bueno lo que aportás. Si seleccionas todo, también puedes hacer los recortes, es decir, me vuelvo para atrás. Si yo no sé bien cuál es la línea de referencia que quiero tomar como arista de recorte, puedo seleccionar todo, bien, ir a la herramienta de recorte, y entonces ya el programa sabe que yo quiero operar sobre todas las líneas. No quiero una referencia, quiero todas las referencias. Entonces, a partir de ahí, teniendo todo seleccionado, puedo avanzar con esa operación de recorte. Bien. Practíquenlo. Si ven que no lo terminan de entender o no, no le agarran la mano en el ejercicio, lo volvemos a ver, lo repasamos y de última vemos de qué manera, pero no es muy diferente a lo que estamos viendo acá, ¿sí? Solamente hay un paso previo que tienen que hacer, ¿sí? Las versiones más nuevas ya ha cambiado eso, porque la verdad que la metodología de trabajo es un poco esta que estamos optando. El programa como que mutó un poco para eso. Bien. Ahora, así deberíamos empezar a materializar un poco, mínimamente, ¿sí? Como a modo de objetivo, mínimamente empezar a materializar un poco la mampostería, ¿sí? Acá hay un quiebre de la abertura, perdón, de la mampostería que no lo conozco. Bueno, no importa, ustedes imagínense cosas, total, no es estrictamente necesario que repitamos a rajatabla la opción, pero por ejemplo, yo digo, bueno, a partir de esta línea, a partir de este vértice, perdón, yo sé que mi muro arranca a los 22 centímetros, y para acá abajo tengo 3 metros, entonces escribo 3, vengo para este lado y digo, tengo 4 metros, ¿sí? 2 para abajo, estoy inventando las medidas, para hacerlo más rápido y que ustedes vean avance, digamos. En definitiva ahí tomo referencias, ¿sí? Hay algo importante que tiene que ver con
las ayudas del dibujo, ¿sí? Que son esas alternativas que yo fui usando. Fíjense, como hice yo recién acá, que me tomé como 22 de referencia, 2 metros. Voy a hacer de vuelta así medio al tuntún, pero 3 metros. Que por ejemplo, si yo no conozco cuál es la distancia, puedo lograr, ¿sí? Tomando como referencia, por ejemplo, la línea que tengo del dibujo ya hecho, puedo tomar como una proyección de esa línea, ¿sí? Y ayudarme fíjense que aparece una línea punteada, bueno, aparece como un encuentro perpendicular virtual, es decir, me está indicando el programa cuál es el punto de encuentro de esos dos elementos. Bueno, eso lo vamos a ver un poco en profundidad la clase que viene porque hay algunas configuraciones para hacerle que tienen que ver con esto que está por acá abajo a la derecha, ¿sí? Que son las referencias en 2D, ¿sí? Es un tema que por ahí es complejo para ir a configurarlo. No sé si es tan complejo, pero digamos, no viene al caso, y no quiero marearlo mucho ahora, pero que es importante tenerlo configurado de tal forma que me sea útil, ¿sí? Las ayudas del dibujo, depende de lo que yo necesito hacer, está bueno tenerlas activas o no tenerlas activas, e ir haciendo las configuraciones depende de eso, ¿sí? No me quiero meter mucho en eso para no enquilombar tanto la clase, pero la clase que viene vamos a meternos en esas configuraciones, ¿sí? Que tiene que ver entre esas y otras cosas más, ¿sí? Ahí aportaba Jorge, no te conviene hacer polilínea para. Sí, podría ser una opción. No estrictamente necesario, digamos. No es que sí o sí tenemos que trabajar con polilínea. Porque a veces por ahí para dibujar, a veces la polilínea me ata en ciertas medidas. Pero sí podría haberlo hecho tranquilamente. Podría haber hecho directamente la polilínea y a partir de ahí hago el desfase de 20 centímetros, 22 centímetros. Y podría hacer, por ejemplo, la referencia un poquito más rápido, ¿sí? Yo se los muestro de distintas alternativas para que lo vean en distintos ejemplos y demás, ¿sí? Pero es válido también, ¿bien? Bueno, acá hacemos lo mismo. Yo tiré unas líneas cualquiera. Fíjense lo que pasó acá. Ahora pasó diferente. Pasó que en este vértice no se encontraron, entonces puedo usar empalme, toco las dos líneas y se van a encontrar. Y acá lo que pasó fue lo contrario. Se cortaron y no quiero que pase. Entonces voy a la herramienta recortar y voy a ir tocando entonces, para ir cortando los elementos. Y acá, por ejemplo, si que fijan en el original, tiene como un quiebre, ¿no? Que está determinado con la doble altura de la escalera y demás. Bueno, lo que podría hacer acá es ir a alargar, ¿sí? Y alargar esta línea hasta este punto, ¿sí? Hasta el punto, digamos, que se encuentra con la otra pared. Y ahora sí, volver a recortar, y recorto esta línea y también recorto estas dos, ¿sí? Entonces fíjense cómo logré esa operación, ¿sí? De ese quiebre que tiene la carpintería, aplicando determinados elementos. ¿Por qué es importante usar las herramientas de recorte y empalme? Porque yo me garantizo, de esa manera, que los vértices estén bien en el punto exacto, ¿sí? A veces pasa, me volver para atrás, que yo me confío y digo, bueno, esta línea la voy a llevar hasta acá arriba. Y puede ser que en el hacerlo rápido, lo voy a exagerar, mi línea quedó ahí. O peor aún, me queda, por ejemplo, ahí, ¿sí? Al quedarme más corto, ¿sí? No en la intersección, quizás cuando yo me alejo del dibujo no parece que quedó sin ese encuentro, pero esto les va a generar muchos conflictos después. Les va a generar conflictos con el relleno del muro, con pintar, con hacer operaciones. eh, digamos, va a complejizar un poquito esa cuestión y no les va a permitir, en definitiva, la operación, no tanto en esta, porque esta tiene que ver con una herramienta de dibujo en sí, sino que les va a complejizar un poco en lo que viene, ¿sí? En hacer los hatch, en hacer los sombreados, el pintado de los muros y demás, ¿sí? Entonces tengan especial cuidado con esto, porque si van a hacer la operación, como les decía, manualmente, si la voy a estirar, garantícense que ese encuentro, bien, quede bien solidificado, bien, que quede bien la arista encontrada, porque si no, van a tener problemas. Y si no, lo más seguro es usar las herramientas de alargar o cortar, que yo me garantizo que siempre las dos líneas va a estar en un punto de intersección exacto. ¿Bien? También hay una alternativa, ya entrando un poco en ayudas de dibujo, que cuando yo, por ejemplo, seleccioné la herramienta alargar, ¿sí? Que sería este caso, y quiero recortar en vez de alargar, lo que puedo hacer es apretar la mayúscula, ¿sí? En el teclado, y lo que voy a hacer es invertir la elección, es decir, en vez de ser recortar, se va a convertir en alargar.
o si quiero recortar, se va a convertir en alargar, es decir, al revés, perdón. Es decir, yo seleccioné en un principio, en una primera instancia, la herramienta de alargar, lo cual quiero, por ejemplo, alargar esta línea hasta tal punto, por ejemplo, hasta que está en la parte superior, ¿sí? O puedo decir, bueno, no, voy a generar un corte, y para no tener que volver a seleccionar la herramienta, volver a hacer el proceso, directamente toco el Shift, y lo que voy a hacer es invertir la operación, es decir, en vez de cortarla, en vez de alargarla, la va a recortar, ¿sí? Y cuando dejo de apretar Shift, va a volver a la acción anterior, que era justamente la de alargue. ¿Sí? Eso es un atajo, una manera por ahí de trabajar más rápido, que les va a permitir, bueno, ahorrar un paso previo, ¿sí? Toco el Shift o no toco el Shift y, en definitiva, puedo una opción o otra opción. ¿Bien? Es como activar o desactivar dentro de la misma herramienta una función distinta. Bueno, hasta acá hoy, ¿sí? Para alargar puedo usar las pinzas. ¿Cuáles son las pinzas? ¿A qué te referís con pinzas? Eh, lo que hice yo recién de tocar el punto este de referencia. No entiendo la consulta, Laura. Ah, sí, está bien por eso, está bien lo que yo hice. Sí, cuando yo puedo, o sea, las dos opciones son esas, ¿sí? Cortar con la herramienta o alargar con la herramienta, o seleccionar la línea, tocar el puntito, que sería el punto de ajuste, y estirarlo a partir de eso. Lo que pasa es que es lo que les decía recién. Tengan cuidado cuando hacen esa operación de que la línea a donde lo estoy llevando sea la correcta y no se interfiera con ninguna, o quede corta, o quede larga, o quede chueca, ¿sí? Porque es muy normal esto. Que por ahí cuando lo alargo, ahí yo la tengo en el grado cero, moví un cachito el mouse antes de apretarla y me quedó chueca, ¿sí? Ya no me quedó a 90 grados, ahí la estoy exagerando, ¿sí? Pero a veces es casi imperceptible esa diferencia y les va a generar mucho conflicto, ¿bien? Entonces, lo ideal, sí, como una recomendación, es tratar de manejarse con las herramientas de alargar, en cortar, porque son las que les va a permitir, garantizarse esos encuentros perfectos y esa perpendicularidad de las líneas y no tener conflictos, ¿sí? No es poco, ¿eh? Así que bueno, eh, por hoy estamos, ¿sí? La idea es que vayan ya materializando un poco esto, de la manera que puedan, de la forma que puedan. Acuérdense que esto es un poco para ejercitar y empezar a encontrar errores y empezar a encontrar, fallas o cosas que tenemos que repasar o verlas de vuelta. No, no hace falta, Laura, que esté en el modo ortogonal. Puede que esté en ortogonal o puede estar en línea de restringir. Sí, que esto se lo quiero explicar bien la clase que viene porque me va a llevar un ratito. ¿Sí? Quiero profundizar para que configuren bien esto. Por ahora, metan mano, trabajen y vayan generando, errores propios, ¿sí? Del trabajo y del dibujo, ¿sí? Traten de probar todo, de todo lo que estuvimos viendo, de ejemplificarlo y tratar de darle un poquito de vuelo, un poquito de forma para tratar de, bueno, de empezar a encontrar errores, ¿sí? Pero bueno, nada más por ahora. Si alguien tiene una consulta, lo vemos. Y si no, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? La clase voy a tratar de que la suban lo antes posible, ¿sí? Así la pueden repasar. Voy a tratar de que entre jueves y viernes esté, ¿vale? Gracias a todos.